ponerse, juntar las fuerzas y empezar a reunirse los que estaban. Sí, Difícil de analizar bien. una situación en un hecho tan grave. ¿Cómo fue esa primera organización, esos primeros minutos ahí en la cordillera? Sí, esos primeros minutos fue un caos absoluto, ¿no? Porque había muertos y heridos y gemidos, y mucho frío, estábamos todos en mangas de camisa y quedamos en la mitad de la cordillera, y decían que esas noches había 20, 30 grados bajo cero. Y ahí Marcelo, que era el capitán del equipo, empezó a tomar el liderazgo y las riendas del asunto, ¿no? Muy enseguida, poner un poco de orden y ayudar a los heridos. Claro, porque aparte no solo el caos por la situación, chocaron, están a la deriva en la cordillera, sino que amigos y familiares de muchos que habían fallecido. Es como todo, Era son muchas cosas. sí, era una cosa dantesca, sí, todo junto, una cosa arriba de la otra, ¿no? Primero sí, el sufrimiento físico que era lo de menos. Al principio era el primero que sentía. Yo tuve 2 tajos grandes acá en la pierna, un ardor muy fuerte, dolor, pero al rato ya me olvidé de eso. Sentía frío espantoso, sed espantosa enseguida, porque bueno, a esa altura empezás a sentir mucha sed, necesitas mucho líquido, ¿no? Y después los gemidos, sangre, muertos, amigos, llamándonos unos a otros. Empezó a oscurecer enseguida. Eran 3:30 de la tarde, estaba muy nublado y sí, al cabo de 2 horas prácticamente había hecho sombra en la cordillera y empezó a quedar oscura todo, ¿no? Claro, y a ver, después de que se organizaron, me imagino, juntando las pocas cosas que tenían para ver qué iban a hacer una pared para que poder quedarse adentro del avión y que no entre tanto frío, me imagino que realizaron todo ese tipo de cosas con mucho pesar, con muchas dificultades. ¿Y qué es más complicado mirando después también lo que pasó más adelante? Esa primera noche que no estabas nada acostumbrado a esa situación, pero con las fuerzas que tenías alimentado, o después, con el paso de los días que tenías cada vez menos fuerza, pero por ahí ya estabas más ambientado en el lugar. Una pregunta interesante, que nunca me la hicieron, mira vos. Si me hubieran hecho preguntas repetidas en estos 43 años, pues eso nunca me lo preguntaron. Y nunca lo había pensado tampoco. ¿Qué momento fue más difícil de decir? Yo casi te diría que ese fue el momento más difícil, sí. Porque estaba físicamente bien y psicológicamente estaba bien hasta ese momento, pero de pasar a estar confortablemente dentro de un avión, yendo a divertirte y a esquiar en Chile y a ver partido de rugby, en un segundo pasar esa situación fue una cosa demasiado violenta que te diría que sí, que fue más difícil. ¿Fue la noche más difícil de tu vida esa? Yo te diría que sí, porque siempre muchas veces lo comparamos con las noches de la avalancha, pero como me preguntaba recién, ya estábamos más habituados, ya estamos preparados a que nos pasara otra cosa así difícil y dura de sobreponerse, así que ya estamos preparados en la avalancha, que a mí no estábamos. Y yo siempre consideré que esa fue la noche más espantosa, larga, inacabable. Yo más ni siquiera encontré un lugar para acurrucarme, entonces estuve en cuclillas tratando de buscar un lugar, y pisaba a heridos y pisaba a la gente. Fue realmente larga, eterna. ¿Pudiste dormir esa noche? No, en absoluto. En absoluto. Estamos, claro, con la esperanza que el día siguiente nos iban a ir a rescatarnos. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar 72 días. Si no, hubiera sido absolutamente intolerable. No sé, hubiéramos sabido que íbamos a estar 2 meses y medio después de esa noche. Sí, ahí no sé qué. A ver, es complicado. ¿Ustedes en qué día fue que se enteraron que ya nos buscaban? Al décimo día. Al 10.º día. Con una radio. Sí. ¿Y cómo fue ese momento escuchar eso? Sí, eso fue también de los momentos que nos marcaron nuestra estadía en la cordillera, ¿no? Fue de los momentos bien difíciles también. El sentir la noticia que se había abandonado la búsqueda y que nos sentimos totalmente abandonados, ¿no? Como que el mundo se había olvidado de nosotros, ya habíamos empezado a perder un poco, a desubicarnos con respecto a la realidad. Entonces, ya el 10.º día pensamos que nuestras familias también, por supuesto, estarían sufriendo, pero habían seguido todo el mundo con sus vidas normales y bueno, no los encontramos, estábamos muy tristes, se murieron, chao. Entonces nos sentimos solos, abandonados, pero nos entró una fuerza y como unas ganas de demostrar el potencial que tiene el ser humano y que éramos jóvenes y íbamos a salir igual y sin la ayuda de nadie. Así que es notable como esos momentos tan difíciles nos cargábamos de energía y nos damos cuenta de que éramos capaces, ¿no? De hacer cosas que antes no sabíamos. Y en esos momentos, no sé si por ahí en las primeras horas o al paso de los días, ¿buscas un culpable para esa situación?
o cómo lo tomás? A ver, debe ser Sí, complicado. yo Por ahí creo, te entra un poco de rencor sí, con los pilotos o quien sea, lo vivieron así. nos pasó bastante, creo que a todos, ¿no? Con los pilotos, sin duda, terrible bronca con los pilotos y con Dios todos, inclusive muchos que eran católicos y siguen siendo católicos, pero en algún momento, casi todos, nos agarramos una calentura con el destino, con Dios, con el que podía tener responsabilidad en habernos tirado ahí, ¿no? Claro, porque, a ver, por un lado, ¿por qué me toca a mí lo del accidente? Por otro lado, no me morí en el accidente, que es un milagro también. Pero en ese momento, a ver, quizá en algún momento pensaste que lo más cómodo, lo más fácil era la muerte a estar sufriendo esa situación. Sí, absolutamente. Después de todas esas peripecias, esas luchas, ese sufrimiento, llegó un momento que sí estaba deseando, no queríamos morirnos y seguíamos luchando para vivir. Pero te pasaba por la cabeza muchas veces, pucha, ¿por qué no me moriré? ¿No? Claro. En la lucha, pero ¿por qué no me tocará? Porque a veces era insoportable esa lucha contra todo, con hambre, con sed, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que cuando tuve la experiencia creí que estaba muerto en la avalancha, sentí una satisfacción bárbara. Dijimos, se acabó. ¿Cómo fue eso, el momento de la avalancha? Ese fue el 29 de octubre. Una bruta avalancha, no teníamos ni idea, ¿no? Si no hubiéramos ¿Estaban estado. durmiendo ustedes? Estábamos así, dormitando, era como las 9 de la noche, todos metidos adentro del fuselaje. Como no teníamos idea de los peligros, los riesgos de la montaña, nunca nos imaginamos que por esa huella que había quedado, que había dejado el avión, Claro. podía llegar a caer una avalancha. Estábamos exactamente en el camino de la avalancha, ¿no? Y de hecho, bueno, fue lo que pasó. Había nevado mucho todo ese día y las noches anteriores, días anteriores. Se ve que se acumuló nieve en pila y, bueno, y a las 9 de la noche, una avalancha enorme. ¿Sintieron el ruido? Sentimos un temblor imponente, ¿sí? Sí, se ve que eran toneladas y toneladas de nieve, ¿no? que rodaban y hacían vibrar todo el suelo de la montaña. Bueno, ahí quedamos totalmente sepultados en una masa de nieve comprimida. Se nos acabó el oxígeno a casi todos, o a muchos, y bueno, yo me quedé totalmente sin oxígeno, así que a los pocos minutos pensé que estaba muerto, ¿no? Sentí todo el proceso hacia la muerte. Y en esos instantes, disculpa que te corte, ¿qué pensás, qué ves, recordás algo en ese momento que pensás que falleces? Sí, muchas cosas, ¿no? Que justamente el libro que escribí en el 2012, uno de los capítulos es el tiempo, porque es una de las cosas que me impresionó mucho, que después estuve analizando y cuando me sumergí a escribir, me metí en el tema del tiempo, lo relativo que es el tiempo, ¿no? Porque habrán sido, como decíamos recién, para no morir asfixiado son 3 minutos como máximo. O sea que en 3 minutos me pasaron un montón de pensamientos por mi cabeza, estados de ánimo, de terror, de pánico primero, después de tristeza de irte de la vida, después de una especie de paz y de euforia por seguir para adelante a ver qué aparecía, imágenes de toda tu vida, que hemos oído muchas veces estas imágenes que te pasan en colores, miles o cientos de imágenes en segundos, es una cosa realmente que me impresiona cada vez que pienso, ¿no? Todo ese proceso. Y llegó un momento que estaba convencido que estaba muerto, ¿no? No había podido respirar más, estaba quieto. Empecé a no oír más las voces que se oían a través de la nieve de los chicos que habían podido salir y ya estaba prácticamente inconsciente por falta de oxígeno. Y entonces llegué a un momento que estoy muerto, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Con una gran curiosidad, euforia, me sentía muy bien. Y ahí fue cuando me entró oxígeno de vuelta y reviví y fue todo el proceso fue hacia atrás de vuelta, ¿no? Y me pasó lo mismo cuando oímos la noticia de la radio. Cuando me di cuenta que estaba vivo, quedamos enterrados 3 días en la nieve y también con unas ganas de seguir luchándola y sabiendo que podíamos y que teníamos mucho más capacidades de las que creíamos antes. Así que también eso fue como una especie de ganas de revancha contra el destino, contra Dios, contra la montaña. Y en ese momento de la avalancha, a ver, sucedieron más muertes de las que habían habido al principio, también en los días posteriores con muchos que seguían por las heridas que habían sufrido en el accidente. ¿Qué significa la muerte en ese momento? Te vas por ahí, no sé si acostumbrando, pero te familiarizás un poco de tenerla tan cerca, ¿no? Totalmente. Significó y significa ahora algo muy distinto a lo que significaba antes, ¿no? De haber vivido esa experiencia en los Andes. Absolutamente, ante la muerte era una cosa que se temía, la veías lejos, primero, joven, siempre ve la muerte lejos,
casi como una cosa imposible, que sabes que vas a terminar muerto. Y te da miedo también, ¿no? Miedo y no querés ni pensar. Y ahí, como vivimos rodeados de muerte, nos familiarizamos totalmente con la muerte, ¿no? Le perdí el temor realmente a la muerte. Y de las cosas que rescataron de por ahí, las valijas que pudieron encontrar, consiguieron abrigo, poco alimento, muy poco, con algunos chocolates, unas botellas de vino. En ese momento, ¿qué pensaron? Dijeron, bueno, tenemos esto, nos da para... Calcularon prácticamente nada. Sí, al principio pensamos que en 2 o 3 días íbamos a estar afuera, ¿no? O sea que cuando empezamos a comer los chocolates y el vino y eso, bueno, un día o 2, y Claro. el primer día no aparecieron, bueno, vendrán mañana, seguro que mañana ya nos ubican y vienen. Y al tercer día, bueno, está, hoy sí, van a venir. Claro. Y a la semana o algo así ya se había acabado todo, ¿no? Lo poquito que íbamos comiendo por día. Ahí ya empezamos o sea, después del tercer, cuarto día empezamos a tener mucho cuidado con el alimento y a repartirlo en las cantidades mínimas. Marcelo el que repartía y cuidaba mucho que nadie se fuera a comer más de lo que le tocaba por día, la porción que era apenas un pedacito de chocolate y una tapita de vino. ¿Qué importancia la organización que se necesita? Estaba el capitán, como decía Marcelo, que se encargaba básicamente de eso. El ser un equipo de rugby, la mayoría de ustedes, ¿les sirvió a eso conocerse de antes la mayoría? Tener por ahí determinado, como hablábamos hoy, del rugby, que es un deporte colectivo y que no figuran por ahí tanto las individualidades. ¿Les sirvió eso para poder sobrevivir? Sí, a pesar de que la mitad de los sobrevivientes no era jugador de rugby, pero bueno, la otra mitad sí. Y sí, yo pienso que nos sirvió mucho, ¿no? Todo ese espíritu de equipo, que inclusive a los que no jugaban rugby igual se lo fuimos como transmitiendo y fueron entrando todos dentro de esa dinámica y de esa filosofía de equipo. O sea, sin duda nos ayudó. Y nos ayuda mucho tener cierto nivel cultural, digamos todos preuniversitarios, y algunos preuniversitarios casi todos, algunos universitarios ya sí. O sea que tener educación nos ayudó mucho también. Nos dimos cuenta, aunque no hubiéramos sido jugadores de rugby, nos hubiéramos dado cuenta también de que era importantísimo el equipo, ¿no? O sea, trabajar todos juntos para poder lograr el objetivo de salir. ¿El ser humano se adapta a cualquier cosa? ¿A cualquier situación? Y yo a esta altura, después de haber vivido eso, te diría que sí, ¿no? Es asombroso cómo nos fuimos adaptando rápidamente a todo eso, ¿no? Primero al frío, al hambre, a la sed, y después adaptarnos a terminar comiendo a nuestros amigos muertos. Entonces es asombroso cómo te adaptas a todo, ¿no? Claro, a eso iba. Con el paso de los días te vas debilitando. ¿Y quién fue el primero que dijo, bueno, necesitamos proteínas? A ver, hay que tomar cartas en el asunto y darnos cuenta, perder el pudor por ahí, darnos cuenta de que tenemos que sobrevivir. Las proteínas las necesitamos y las tenemos ahí. Sí, varios nos empezó a rondar en la cabeza, a varios. Pero no lo querían hablar. El tema no lo queríamos hablar, o sea, nos empezó a venir la idea también, mejor dicho, habíamos probado ya todo lo que podría tener proteínas y no tenía, no pudimos comerlo, tipo el cuero, los zapatos y valijas y pocas cosas más. O sea que todos llegamos a mirar a los cuerpos como la única proteína disponible y empezar a pensarlo con dificultad y con rechazo, hasta que alguno lo largó para afuera. Entonces ahí empezamos a convencernos que era la única solución, ¿no? Todo un trabajo psicológico, mental de cada uno muy difícil, que tuvo que ser en muy corto tiempo también porque no podíamos perder mucho tiempo, nos estamos debilitando muchísimo. A algunos les costó mucho más que a otros, Claro, sin duda, convencerse y bueno, al final nos convencimos todos. Nos ofrecimos unos a otros, que eso siempre que cuando lo cuento digo es uno de los momentos más emotivos de mi vida, ¿no? De solidaridad entre amigos, de ofrecer tu cuerpo para que el otro pueda seguir viviendo. Que no sabíamos quién iba a ser el alimento del otro, ¿no? Claro, es un modo por ahí de también sentirte mejor con vos mismo y con el resto del grupo. Es decir, a ver, si me pasa algo a mí, quiero ayudarlos a ustedes a sobrevivir. Sí, exactamente eso. Me acuerdo como si fuera en este momento hubiera sido así, esa sensación esa linda sensación que sentí cuando dije, fantástico, si me toca morirme, por lo menos voy a servir a que mis amigos sigan viviendo, ¿no? Eso es realmente una cosa muy linda, ese sentimiento que tuvimos todos, que nos tranquilizó mucho además y nos convenció realmente de que teníamos que ser así. ¿En algún momento se cuestionaron los liderazgos adentro del grupo? No, eso fue dando todo muy natural.
nunca hubo cuestionamientos. Marcelo fue una cosa bien natural, obviamente, estamos todos deseando que apareciera un líder y apareció, ya todos lo conocíamos, lo respetábamos, era de los mayores también, que eso influía. Y después cuando Marcelo se fue retrayendo y se fue deprimiendo un poco porque se sentía responsable de haber organizado ese viaje, los tres primos Strauch, mis dos primos, Daniel Fernández Strauch y Adolfo Strauch, nos fuimos convirtiendo también naturalmente un poco en un liderazgo de a tres, ¿no? Claro, eso te iba a decir. En tu conferencia hablas del liderazgo del triunvirato de los Strauch. ¿Cómo fue eso de tener que ponerse en determinado momento por ahí un poco al frente y sentirte un poco responsable de, no sé si del destino, pero de lo que fuera a pasar con ese grupo, o por ahí sentirte bien de poder ayudar a ese grupo? Sí, por un lado nos sentíamos bien porque había muchos de los menores que se arrimaban a nosotros un poco o sea, te despertaban un poco un instinto paternal, si querés, ¿no? De protección. Llegamos 5 o 6 años, pero claro, esa edad es bastante. Y los menores, evidentemente, se sentían más protegidos estando cerca nuestro y, bueno, estando conectados con nosotros. O sea que eso sí, nos sentimos que estábamos ayudando y para que todo funcionara. Y por otro lado sentíamos, evidentemente, la carga y la responsabilidad, ¿no? de tomar decisiones, que en realidad las decisiones las terminamos tomando en consenso con todos, pero a veces había que convencer a algunos de una cosa o de otra, y sentías la carga de la responsabilidad. Y nos ayudó mucho ser tres, ¿no? Eso justamente fue muy importante. Eran por ahí, si se forman subgrupos, vamos a decir, dentro de ese grupo, con los que más estabas eras con ellos, con tus primos. Sí, ni que hablar. Y se formaron subgrupos sin la menor duda, ¿no? Era increíble, fue increíble porque era un espacio de 3 metros de largo o 4, y había 4 o 5 grupos. Hasta el día de hoy nos seguimos enterando de cosas así, no, porque te acordás que el día que fulano me dijo tal cosa, estaba al lado mío, pero yo ni me enteré. Vos estabas concentrado, de repente hablando con mi primo y otro que estaba enfrente, todos apretaditos. Vamos a hablar en voz baja y no te enterabas lo que estaba pasando a 50 centímetros, 1 metro. Eran todos como grupos, así que funcionaban, tenían también cierta independencia dentro de lo orgánico, ¿no? Del grupo total. Sus caras de resignación, los